Y hombre, ya oyeron la noticia, seguramente, porque es raro ver que un político fallezca y que le rindan tantos honores. Sí, desde ayer en la tarde han hablado de toda su trayectoria, impresionante. Un hombre longevo, cumplía dentro de 14 días 90 años. Porfirio Muñoz Ledo, que falleció el día de ayer, 89. 89 años. Me sorprende, pasó por todos. Estuvo en todo. No sé si por su longevidad o por su espíritu, porque su espíritu parece el que lo llevaba a... Era indomable su espíritu, es que le iba a todo, se enfrentaba con todo, no le temía al conflicto, nunca fue así calladito, dócil. No, nada. Sí. Se trataba de arriesgar las patadas de los priistas, se lanzaba, que así fue. Él empieza su rebelión contra Miguel de la Madrid con sus famosas interpelaciones. Empieza la rebelión de la izquierda, bueno, de la corriente democrática del PRI, con las interpelaciones a Miguel de la Madrid. Él lo que le exasperaba es que estando en un partido, los dirigentes de ese partido se alejaran de sus principios, de sus estatutos, de lo que estaba en los documentos que lo fundaban, ¿no? Y eso se hizo muy descarado ya en la presidencia de Miguel de la Madrid, y se logra ascender a la Cámara de Diputados, y ahí en un informe de Miguel de la Madrid hace algo nunca visto en un informe, en una ceremonia de esa magnitud, interpelar al presidente. Entonces lo patearon los priistas en el pasillo. ¿Lo echaron para afuera? Pues no pudieron, pero sí ¿Sí? lo patearon cuando bajó de la tribuna, cuando se trasladaba. Sí. Bajando lo empujaron para afuera, para afuera, para afuera. Sí. Y curiosamente, fíjate que recuperó la amistad con Miguel, ya cuando estaba muy enfermo Miguel de la Madrid. Pues es que le admiró mucho el gesto de Miguel de la Madrid de reconocer que Salinas había llegado ilegítimamente al poder y que había roto la visión de ser revolucionarios, ¿no? De la visión revolucionaria dentro del ámbito del nacional revolucionario, de la corriente nacional revolucionaria. Fue líder del propio PRI. Fue secretario de Educación también. No, tuvo muchísimas secretarías, cargos pues importantes. Tuvo una vida política muy larga. Muy activa. Sí, porque él fue secretario de Educación con López Portillo. Brevemente, sí. Secretario del Trabajo. El secretario del Trabajo también. Poco tiempo estuvo en la Secretaría de Educación y sin embargo hizo cambios muy importantes en la educación. ¿Ah, sí? Sí. ¿Buenos o cambios malos? Buenos, no buenos. Sí. Por lo pronto le dio la oportunidad a las guarderías, abriendo lo que es educación inicial, porque anteriormente no estaba como tal. Y entonces queda educación inicial, educación preescolar, y le dio un gran apoyo a esta dirección general que él autoriza en presupuesto y personal. Se empiezan a elaborar manuales de estimulación temprana y múltiple para los niños, de lactantes a preescolares. Se abren plazas para dietistas, psicólogos y muchas otras cosas dentro de esta
educación inicial. Le da a este nivel un edificio muy bonito, hay una Altavista 63 en San Ángel, rentado, con toda la mano lo puso, y fue a inaugurar las instalaciones. En esa época yo laboraba ahí, y tuvimos el gusto de conocerlo. Su discurso fue muy emotivo, hablando de los niños en edad de guardería, de estancias infantiles. Y Dora, sí, le dio un gran apoyo, y a preescolar también, sí. también él crea el CAPSE Sí, para la construcción y reparación de escuelas, y también le da un edificio precioso ahí en Vito Alessio Robles. Vito Alessio Robles. Sí. Y además con él se abre el programa ya a nivel preescolar de madres jardineras, en donde en la frontera, ante la ausencia de jardines de niños, se habló con los comisariados ejidales para que proporcionaran terreno y aulas. Y las madres fueron entrenadas por parte de educación preescolar para que ellas fungieran como educadoras en los lugares en donde no había y no podían llegar, que fue el programa de madres jardineras, también supervisado por educación preescolar y capacitando a estas madres. Se interesó tanto en educación inicial y preescolar, no sé si de otro nivel, pero hizo mucho en esos dos niveles, el licenciado Muñoz Ledo. Pues entonces resulta que era más valioso de lo que creíamos. Porque Sí. a final de cuentas, ya en su última etapa, De lo que creíamos, pues, ¿quién? en general, porque en su última, déjame terminar, en su última época estaba siendo odiado, estaba siendo repudiado por este gobierno y le habían quitado Pero él, todo el valor, le habían dicho, porque hasta se aventó la frase de Mesías tropical, Alejandro, hacia el presidente. Sí, claro, pero acuérdate que también al principio lo puso como verdaderamente el Mesías. A ver, yo creo que desde luego es uno de los históricos del sistema político mexicano de los últimos 50 años. Ustedes ya lo han dicho, fue de todo, estuvo en todos lados. Yo creo que hay un momento importante, o más bien, si alguno define, es que siempre estuvo detrás del poder. Nunca le alcanzó el carisma como para, por ejemplo, cuando rompen con el PRI, estar por encima de Cárdenas. Cárdenas es el que tiene la figura. Cuando viene la transición, que en un momento dado apoya a Fox, pues está detrás de Fox. Cuando se une a López Obrador, está detrás de López Obrador. Me parece que era uno de ese tipo de figuras que podía ser muy buen visionario y asesor, pero nunca, a pesar de que fue candidato a la presidencia en algún momento, nunca tuvo como el carisma ni ese contacto que pudiera acercarlo de otro modo a la ciudadanía, pero se sabía que estaba presente. Pero aquí fue uno de los principales promotores en el 18 de López Obrador, y luego uno de los más feroces críticos conforme fue viendo que toda esta idea de la transformación que se sustentaba en teoría en el respeto a la ley, a las instituciones y demás, se vino por la borda cuando empezó a haber de todo. Por ahí hay una frase lapidaria de Muñoz Ledo diciendo que el presidente mentía con una facilidad inaudita, a diestra y siniestra, sin ningún tipo de límite. Y eso lo fue alejando, y eso fue lo que provocó que los radicales de la 4T, o más bien todos los partidarios, desde el gobierno, desde la prensa, se lanzaran contra él, acusándolo de que ya estaba viejo, que seguramente ya no estaba bien de sus facultades. Senil. Y siempre senil. Y creo que si algo tuvo hasta el último momento fue lucidez. Oye, pero tú que estás haciendo un repunte de él, entonces ¿por qué no fue presidente? Porque te digo, yo creo que le faltó ese un cierto carisma que sí tuvieron los otros, a pesar de que los otros, por ejemplo Fox o Cuauhtémoc Cárdenas o López Obrador, quizás no tenían el bagaje de estructura y conocimiento político que él. Yo creo que él era un teórico de la política.
Desde luego, sabía moverse en las aguas de la política y todo, pero creo que las bases teóricas de la política las tenía él, y eso no era lo que necesitaba ver la gente. La gente necesitaba a un Cuauhtémoc Cárdenas recorriendo igual el país, hablando en 1988 de que el PRI se había agotado, o un Fox con vamos a sacar al PRI de los Pinos, y entonces ahí se subía Muñoz Ledo, o con la 4T. Entonces me parece que eso es lo que lo aleja, el haber sido un intelectual político, lo aleja de esta posibilidad de ser un líder popular. No era un líder popular, No. era un gran intelectual que creo que podía ver, y en su momento a muchos iluminó en el camino de la política.